Así que así es la vida, amigo que me escuchas. El momento que menos lo esperas, tú te levantas en la mañana y vas a ir a comer tu torta y chorizo aquí a Toluca, y vas a ir allá a comprar tu chamarra a San Mateo Atenco, y crees que así está la vida, y pues la semana que entra me consagro, y no sabemos en cualquier momento, como las torres el 11 de septiembre, las personas iban a su oficina. ¿Quién se iba a imaginar que un avión se les iba a meter a su oficina? Imagínate nada más. O sea, no sabemos cómo está el mundo, ni cuánto vas a vivir, ni si vamos a amanecer. Si oyes su voz, no te endurezcas. Hoy es el tiempo que Dios te dice: ven a mí y entrégame tu corazón. Ven a mí y entrégame tu vida. Asegura tu futuro. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice la palabra. Entonces, es el llamado urgente de la Biblia a todos nuestros discípulos: prepárense, prepárense, porque el día de las bodas se acerca. Y cuando estemos con Cristo diremos que valió la pena haber vivido para Él. Pero ya no vivan esas vidas que viven, hermanos, tan apáticas, tan frías, tan indolentes, tan carentes de sentido y propósito en la vida. Ven 4 horas de televisión diarias, 3 horas de televisión, rentan 5 videos, tienen la cabeza llena de piojos y de moscos. Tienen la cabeza llena, ¿verdad?, inundada. Lean ustedes Ezequiel 9, 8, 9 y 10, y cuando Dios toma a Ezequiel y lo lleva al pasado para mostrarle el pecado de por qué Dios juzgó a Jerusalén, dice Ezequiel que vio las mentes de los líderes, de la gente del pueblo de Dios, llena de cosas abominables. Y las mentes de muchos de ustedes están llenas de sexo, llenas de adulterio, llenas de tranza, a ver a quién robas, a ver dinero, y nada más quiero el negocio, y prosperar, y guardar más en el banco, y no tienes paz, y vives estresado. ¿Por qué? Porque no has descubierto a Dios. No has podido comprender que Él se encarga de todas nuestras necesidades cuando nosotros le damos nuestro corazón y le buscamos en primer lugar. Vamos en esta noche a Lucas 16. Lucas capítulo 16. Vamos en esta noche a estudiar una parábola muy difícil porque hay algunas enseñanzas. Pongan mucha atención porque van a tener que aprender a concentrarse en las cosas que el Espíritu nos quiere decir para que puedas comprender. ¿Saben ustedes que sin concentración no hay aprendizaje? Una de las cosas más difíciles que existen es lograr que niños menores de edad se concentren en un maestro. Si un maestro de escuela dominical logra que por media hora, ya es muchísimo, 40 minutos, puedan los niños concentrarse, no sé si se trata de Cepillín o de Bozo, no sé qué, pero si una persona logra que los niños se concentren en lo que está diciendo, tiene de una forma inequívoca el don del maestro, ¿verdad? Sobre todo para los niños, porque lograr la atención de los niños es de las cosas más difíciles que existen. Ahora, los niños pueden crecer así y ir a la primaria y a la secundaria y a la prepa como muchos seres humanos ya adultos, y nunca desarrollaron el bendito hábito de poner atención. Hay muchos de ustedes que no importa esta clase o cualquier otra clase, nunca aprenden a concentrarse en eso, sino que están así. Y vuela la mosca y entra alguien y voltean a ver quién es. Y cualquier cosita los distrae, no están disciplinados a concentrarse en algo en sus vidas. Y cuando vienes a la Biblia, es muy difícil que un estudiante crezca y desarrolle sus facultades intelectuales y espirituales si no tiene la disciplina de que ha aprendido a concentrarse. Por eso Jesús decía: de cierto los digo, repetía 2 veces diciendo: pongan extrema atención. El que tiene oídos, que oiga, porque no todos estaban sordos físicamente, pero la mayoría estaban sordos espiritualmente. Tú puedes ir a una iglesia y a la salida decirle: ¿de qué habló el pastor el domingo? Y una persona te va a recordar el 5% de todo el mensaje. Otra persona, la que estuvo súper concentrada, así, por más atención que pongas, recuerdas el 25%. Nuestra mente no da a más.
Somos extremadamente limitados. Pero la persona que va al servicio y oye y pone atención y aparte toma apuntes, recuerda el 50%. Entonces es importante que nosotros aprendamos esto. Yo me canso de decirles, cuando vengan al estudio, traigan un lápiz, traigan una pluma. Veo a tan pocos con una libreta en sus manos, ¿verdad? O sea, tienes la Biblia y la escuchas y todo, pero hay cosas importantes que debes de tomar nota y al escribirlas es más difícil que se te olvide. Y tienes que convertirte en un discípulo disciplinado que sabe verdaderamente el valor de la palabra de Dios. Hay pensamientos que se te escapan y que dijo, y que si los apuntas ya no se te olvidan, y ahí los guardas y tienes ya tu lista de apuntes, y los repasas, y tienes tus versículos, y eso te ayuda a ser un estudiante modelo, que es lo que Dios quiere hacer de todos nosotros. En esta parábola de Lucas, hay puntos difíciles que vamos a explicar esta noche, y quiero solamente enfatizar lo siguiente. Cuando nosotros venimos a la Biblia y encontramos un problema de comprensión, que van a ser muchos, imagínense venir con una mente, nada más colócate y ubícate en esta perspectiva. Somos como un foco de 60 watts y Dios es una fuente de energía de millones de watts. Si quisiéramos nosotros recibir los watts de Dios, nos fundiríamos. Entonces Dios tiene que transmitirnos su energía, ¿verdad?, a un foco de 60 watts muy despacito, porque aparte de todas las tinieblas que tenemos, necesitamos ir comenzando a adaptar nuestra mente a cómo piensa Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y la forma como Dios actúa no es la forma como tú estás acostumbrado a actuar. Entonces, si tú vienes a la Biblia y te le pones al brinco a Dios, ¿y por qué eso? Con esa actitud, Dios no te va a contestar. Porque no reconoces que necesitas paciencia, necesitas profundidad, necesitas constancia y necesitas diligencia. Para aprender las cosas difíciles que están, esto es la mente ni más ni menos de Dios, la Biblia. Entonces yo tengo que, por lógica elemental, que encontrarme cosas que van a fundir mis fusibles y que aparentemente es una contradicción a mi perspectiva. ¿Y por qué Dios ordena que hagamos amigos a través de las riquezas injustas? Esto yo no lo entiendo, pues ahora sí, como dijo Don Teofilito, ni lo entenderás. ¿Por qué? Porque necesitas estudiar profundamente y comprender lo que Jesús quería decir y la forma como se aplica la palabra de Dios. Por eso Job le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando todas esas cosas? Y Dios no contesta. Y después de un año en que Job soporta y permanece, aún me alcanza. Acuérdense del cuento de Agustín de Hipona. ¿Se acuerdan de ese cuento? Bueno, no es cuento, es una historia. Agustín de Hipona, en el siglo I de la época cristiana, fue uno de los grandes teólogos. Tenía cosas, verdad, que desvariaba, pero hay unas cosas que eran muy inteligentes. Y la Iglesia Católica lo considera su santo, pero no es así, porque ni siquiera existía la Iglesia Romana en el primer siglo de la era cristiana. El primer Papa fue 350 años después de Cristo. Así que Pedro nunca fue el primer Papa. Eso es una ficción, como lo es Juan Diego, tu primo. Iba Agustín caminando por la playa y se encuentra, iba pensando Agustín, fíjense ustedes, todo esto les va a servir para entrar a esta parábola. Iba Agustín en la playa preguntándose, ¿por qué si Dios es todopoderoso, no acaba con el diablo? Si es todopoderoso, significa que tiene el poder absoluto y supremo, y podría hacerle así al diablo y se acaba el problema. Si Dios es tan sabio, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Todas estas preguntas, escúchenme, son válidas intelectualmente y tienen respuestas. Entonces iba Agustín con estas preguntas de teología mayor, ¿verdad? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué si aquel? Y en eso se encuentra un niño que estaba haciendo un hoyo en la arena y corría al mar y tomaba el agua y le echaba en el hoyito en la arena. Y entonces se para Agustín viéndolo después de algunos minutos y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Y le dice el niño, estoy tratando de meter el mar en el hoyito. Y le dijo Agustín, eres un tonto, el mar es mucho más grande que el hoyito que quieres llenar. Y se para el niño y le dice, tú eres más tonto que yo de querer meter la mente de Dios en la jicarita que tienes dentro.
esta aparición de este niño seguramente fue, sin lugar a dudas, un ángel de Dios, que le enseñó a Agustín de ahí en adelante: a mí esto me ha servido toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Porque me encuentro cosas en la Biblia continuamente, ¿verdad? ¿Qué es esto? No lucho con ellas. Porque aun por más que luche, no las voy a entender. No es mi capacidad racional ni mi inteligencia la que me da la respuesta. Tengo que esperar que Dios desde el cielo me la revele. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, el conocimiento de Dios es mediante revelación. Cristo dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, todo lo de la Biblia, todo esto lo escondiste de los sabios, de los premios Nobel, de los astrofísicos, de los que tienen doctorado en filosofía y letras, de los historiadores, de los antropólogos, de los psicólogos y de las personas más inteligentes que el mundo considera sabios. Esto está escondido a esas mentes y se las revelaste a los niños. Este es el Dios de la Biblia. Es el Dios que escoge revelarse. No es el Dios que dice: qué bueno, hijito, que me encontraste por tu mente brillante. ¿Qué sería de los que nacen brutos? O que ni a la primaria acabaron. ¿Quiénes fueron los que revolucionaron al mundo? 12 pescadores. Cristo no fue a la Universidad de Israel a sacar a los graduados para que lo siguieran, fue a llamar a hombres incultos y ordinarios, pescadores. ¿Para qué hizo Cristo eso? Para avergonzar deliberadamente a los que se creen sabios y a los que creen que por sus facultades naturales con las cuales nacieron, Dios tenía que fijarse en ellos algún día. Te equivocas. Si eres una persona inteligente por naturaleza y vienes a Cristo, Dios te va a aplastar. Te va a hacer así, mira, así. Como polvo, te va a aplastar como mosca, para que reconozcas que no hay nada natural en nosotros que Dios use. Dios tiene que crear dentro de nosotros una nueva persona, para que toda la gloria sea para Él. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, Lucas 16, y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En esta noche, cualquiera de ustedes que sea hombre de negocios,
o empresario puede identificarse fácilmente con los elementos de esta parábola. Vamos a encontrar aquí deshonestidad, irresponsabilidad e impuntualidad de los empleados en el trabajo, y muchos empleados que tú tienes están pensando cómo traicionarte, cómo sacarte más dinero o cómo tratar de obtener beneficios para ellos mismos y no para la empresa o el negocio que tú diriges. El Señor Jesucristo usa todos estos elementos y estos fracasos de los seres humanos para enseñarnos en esta noche algunas lecciones muy importantes. Una de las lecciones que vamos a aprender es que debemos ser sabios en usar las oportunidades que la vida nos da. Debemos de ser sabios para saber usar las oportunidades que la vida nos da, porque estas oportunidades, la que tuviste ayer y la desperdiciaste, la que tuviste antier y la que tuviste hace una semana, muy pocas veces regresan a nuestra vida. En otras palabras, la vida nos da oportunidades y detrás de esto se encuentra no la madre fortuna ni la suerte, sino Dios. La providencia de Dios permite, y me dice: Armando, ya tengo 4 años que te salvé y has caminado durante 4 años, ahorita tú deberías estar en preparatoria. Si tú te encuentras a un niño de 10 años que está en primero de primaria, algún problema hay ese niño, porque un niño de 10 años debe estar ya en quinto o en sexto de primaria. Es normal eso, y lo mismo pasa espiritualmente. Hay muchos de ustedes que tienen ya 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, y ya deben estar en la prepa espiritual de Dios, en la universidad de Dios, y están en primaria todavía. Repruebe y repruebe y repruebe, porque, repito, no han tomado en serio la vida cristiana. Los cristianos, si nosotros pudiéramos hacer este tipo de decisiones sabias y de aprender que las oportunidades en la vida se nos pueden ir, lo mismo pasa en el matrimonio. Dios, a muchos de ustedes que son jóvenes, a ver, levanten la mano todos los que están solteros. Nada más. Arroz. Quiero decirte una cosa, muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué Dios no me ha traído a la persona que yo quiero? Y otros llegan a un extremo de ir a otra iglesia para ver si ahí hay chavas, o para ver si encuentran en otro lugar otros chavos porque en su iglesia no están. Fíjense usted nada más qué mentalidad tan retrógrada espiritual de muchos hijos de Dios, cuando la realidad es la siguiente. La realidad es que Dios tiene para ti una muchacha especial, linda, que va a ser tu ayuda adecuada, pero tu falta de preparación ha impedido que esa muchacha te la dé Dios, porque si Dios te da esa muchacha y a ti te agarra fuera de baranda, ¿verdad? Si te agarra impreparado, si no estás listo, esa oportunidad la vas a perder, porque no hay muchas muchachas ni hay muchos muchachos que valen la pena. Entonces, si viene la muchacha y dice Dios, el mes que entra, viene la muchacha, y tú estás impreparado, Dios te la quita, porque Dios quiere lo mejor para esa muchacha, y va y se la da a otro que esté preparado. Y tú tienes que entender esto. ¿Por qué no me ha traído Dios? Ya se me fue el camión, ya tengo 30 años, ya voy a los 35, no me caso, porque es mucho mejor que no te cases, a que te cases y entres al infierno más grande que existe, cuando alguien no es para la otra persona. Y todo por tu imprudencia, porque no fuiste sabio en prepararte y porque las oportunidades que vinieron, cuando vinieron, las desaprovechaste. Y esa es la lección que vamos a aprender. Dios usa en esta noche a un hombre que actuó de una forma tranza. Un hombre que decía, como dicen en México, en su filosofía, el que no tranza no avanza. Y Dios usa aún, escúcheme con cuidado, Dios usa en la Biblia aún los defectos de las personas no cristianas para aún de ellos sacar oportunidades y lecciones para nuestra vida. Así como Dios usa a las víboras para ilustrar a Satanás, Cristo dijo, sean prudentes como las serpientes. Y nos está llamando Jesús a observar a una serpiente
y mostrarnos que esa prudencia que tiene, ya se le expliqué lo que significa la prudencia, pensar antes de actuar. La víbora no brinca a agarrar un ratón o su presa hasta que no calcula la velocidad y el tiempo. Cristo dice, de la misma forma ustedes, nunca den un paso en la vida sin antes calcular velocidad y tiempo. Entonces, de todo podemos aprender hasta de una tarántula, podemos aprender hasta de un vampiro, hasta de un murciélago. Podemos aprender de un león, podemos aprender de todas las cosas que Satanás ha pervertido y ha manchado. Satanás nos ilustra las más grandes lecciones espirituales de la vida. ¿Qué nos enseña Satanás? Que fue el ser más cerca que estuvo de Dios y ahora es el ser más lejos de Dios. ¿Qué me enseña eso en mi vida cristiana? Que el hecho que ayer yo haya estado cerca de Dios y me haya sentido junto con Dios y casi siento los aleteos de las alas de un querubín junto a mí anoche y casi tengo una visión, no garantiza que hoy esté en la misma posición con Dios. El que piensa que está firme, no se confíe, te puedes caer. La vida cristiana es diario cerca de Dios. Permanezcan en mí, Juan 15:3, y yo en vosotros. Si la rama no permanece en el árbol, la rama no puede absorber la savia que viene del árbol, y entonces la rama se seca, porque la rama no tiene en sí misma la savia está en la raíz que sube por el árbol y la traslada a la rama, y esa savia es lo que da el fruto. Así ustedes, si no permanecen en la vid que es Cristo, no pueden nunca hacer nada. Y la permanencia nos habla de algo continuo, diario. Híjole, qué calor hace, ¿verdad? Bueno, dice aquí entonces en el versículo 16, versículo 1, que este rico tenía un mayordomo que era una tranza de primera. Y de repente le avisa, te voy a hacer una auditoría. ¿Pero por qué? Porque ya me vinieron a decir que la lana me la estás malgastando y no he checado mis libros de contabilidad y te va una auditoría. Y te aviso que no vas a seguir en el trabajo. Entonces, este hombre, cuando recibe la noticia de que va a perder el trabajo y que le viene una auditoría, sabiendo que estaba mal en su contabilidad, comienza a buscar la forma de poder continuar sobreviviendo en la vida. Y dice, de albañil ni de chiste no la hago. Y pedir limosna ahí en Plaza Galerías tampoco la hago. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Fíjense ustedes qué sagacidad de la gente del mundo. Si tú quieres saber qué inteligente es la gente del mundo, mira a Hitler, un genio del mal. Mira a Bin Laden, un genio del mal. Mira al Capone, qué mente de administrador y de empresario tuvo Capone para controlar casi todo Estados Unidos a través de la contabilidad y del dinero. O sea, líderes natos, genios inteligentes, pero con una sabiduría diabólica. Si Capone hubiera sido presidente de la Budrich-Euskadi o de la Chrysler, hubiera llevado a la Chrysler, ¿verdad?, al máximo nivel. Si Hitler hubiera usado su genio que él tuvo para convencer a 85 millones, hubiera sido el genio y el presidente de Europa. Pero se desviaron por sus intereses personales y sus pasiones no controladas. Pero Cristo nos dice claramente, ¿verdad? Dice en el versículo 8, los hijos de este siglo, que son las personas no cristianas, son más sagaces en el trato con sus semejantes. Personas no cristianas son más listas para hacer tranzas. Una de las cosas que yo reconozco, el otro día le digo a mi esposa, yo en mi vida he hecho un buen negocio, porque Dios no me llamó para los negocios. Yo no sabría, ¿verdad?, puedo administrar la iglesia y esto y lo otro, pero hacer negocios para hacer lana o para obtener dinero, ni de chiste, o sea, no se me prende el foco para nada. Pero hay cuates, ¿verdad?, que vienen aquí, yo te meto esta lana por aquí, por allá, y sus ideas todas son chuecas. Porque un cristiano no puede tener esa mentalidad. ¿Por qué Dios no nos da esa capacidad a los cristianos? Porque no nos mandó al mundo a hacer dinero. Nos mandó a buscarlo a Él. Y dejar que Él nos dé, por añadidura, las necesidades materiales. Por eso.
Pero el cristiano que está, y este negocio, comienzas a perderte y a desenfocarte de Jesús. Y comienzas a creer que porque tienes más negocios y porque vas a trabajar un doble turno, te va a venir más dinero y vas a tener más para tu vida. Sin embargo, te equivocas gravemente. Miren ustedes rápidamente en el libro de los Salmos. En el Salmo 127, dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué dice la Biblia? Que hay muchos en esta noche que están tratando de qué cosa, de construir un hogar, tal vez de ponerle techo a tu casa, tal vez de que en tu casa haya paz y que haya bendición, pero si Dios no está involucrado en tus planes para tu casa, una alarma y mandar blindar tu coche, blindaje número 6 y 7 contra AK-47. Y puedes traer un carro guardaespaldas adelante y un carro guardaespaldas atrás. Si Dios no es el que te cuida, contrata 50 guaruras, te van a echar al plato. Y nosotros tenemos que entender esto. Y tú puedes tener tu casa sin protección, por ejemplo. Y puedes no estarte preocupando por eso y Dios cuida tu casa. Yo recuerdo muy bien, 2 veces me ha pasado. Una vez en Acapulco teníamos un mueble así grande y no sé cómo se metieron las polillas de la casa. Y que empujo una puerta de un buró y se cae así literalmente y llena de polillas. Y nos dimos cuenta que todo estaba invadido de polillas. Pero así en cuestiones de días se metieron a todos los muebles las polillas. Y nunca oímos el ruido ni cómo se metieron. ¿Y qué hicimos? No podíamos hacer nada. En aquella época yo era muy pobre, estaba de misionero, me iba con los leprosos a la Costa Chica de Guerrero, andaba en la Costa Grande y regresaba a la casa cada 4 meses, etcétera, etcétera. Me hinqué de rodillas y le dije, Padre Santo, en el nombre de Jesús, llévate las polillas. Tú controlas a las plagas. Al otro día no había una sola polilla. No tenía dinero ni para sacar las polillas de mi casa. Y aquí, cuando vivimos en Toluca, tuvimos una invasión de ratas tremenda que entraban y llegaron expertos y nada. Vamos a orar, mi amor, vamos a orar. Le dije a mi esposa, Señor, llévate las ratas. El Señor se llevó las ratas. Dios nos cuida. Y si tú crees que esto no vale la pena ser traído en oración, te equivocas. Dios está interesado hasta en los más mínimos detalles de nuestra vida. Vemos nosotros que el Señor Jesús no alaba a este hombre mayordomo por sus acciones no éticas. Repito, Jesús no está alabando al mayordomo por sus acciones no éticas, sino por el sabio uso que hizo de las oportunidades. Vamos a ver en primer lugar que todos nosotros podemos aprender de un empleado deshonesto. Cómo hacer o cómo sacar el mejor provecho de nuestras oportunidades que la vida nos presenta cada día. Este mayordomo pudo sacar el máximo provecho de su situación, porque respondió adecuadamente a las ideas que le vinieron durante tiempos de crisis. Y aunque este hombre las usó y las canalizó equivocadamente, dice Dios, las mismas ideas de uno no cristiano que tiene para salir de una situación, Dios nos da las mismas formas de salir de una situación y de una oportunidad, pero a través del camino que Dios ha marcado en su santa palabra. Pero los mismos ejemplos de Capone y de Hitler los podemos usar como los de Satanás para beneficiarnos nosotros y no repetir lo que ellos hicieron. En primer lugar, dice el versículo 2 de Lucas, que era un mayordomo. Un mayordomo no es dueño de nada, pero tiene el privilegio de administrar todo para su amo. Y nosotros, en esta vida, dice en 1 Corintios 4, somos mayordomos de Dios. Un mayordomo simplemente es el que recibe un salario y está esperando que su amo le devengue ese trabajo, pero tiene que tener forzosamente honestidad y fidelidad. ¿Te sorprende el saber que no eres dueño de nada? Tú puedes poseer muchas cosas y decir, pues yo tengo casa aquí, pues es una cosa, al llegar a Cristo no tenemos dueños de nada.
Mi casa no es mi casa, mi coche no es mi coche. Cuando Dios quiera mi casa, ahí está mi casa. Que se necesita mi coche para llevar a unos hermanos, ahí está mi carro para llevar a los hermanos. Que necesita la camioneta, ahí está la camioneta. Que esto se necesita, todo lo que tenemos es para ser usado para la gloria de Dios. Que tienes un salón para usar aquí, una bodega, no es para tu bodega ni es para el dinero, es para la gloria de Dios. Y se puede usar para la gloria de Dios, hazlo para que Dios bendiga tus propiedades. Pero si tú no tienes esta mentalidad de mayordomo, de mayordomía, entonces vas a caer tremendo. Miren ustedes lo que dice en Primera de Timoteo 6. Dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? Nunca en la Biblia dice eso. Mándales que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿De dónde se inventó que los cristianos deberíamos de ser pobres? Y si no soy pobre hasta la salvación pierdo, me dijo una vez un hermano. Y el cristiano más espiritual es el que anda en guarachitos y el que saludo pues hermanito, buenas tardes con todo el cuello roto, y ese sí es humilde y espiritual. ¿De dónde se sacó eso? De Roma, del voto de pobreza y de celibato que se inventó sacando la Biblia de su contexto. ¿De dónde sacaron eso, esa filosofía? El otro día me encontró un hermano y me dice, Armando, fíjate que mi compañía prosperó como tú no sabes, pero pues mi esposa y yo, pues compramos un ranchito y tenemos 3 cuartitos con 3 chivitos nada más, y aunque ya tengo mucho dinero, ¿verdad? Y pasamos del $1,000,000, me dijo el hermano en México. ¿Sabes qué, Armando? Yo no quiero cambiar una casa más grande porque estamos acostumbrados a nuestro catrecito y a nuestro petatito. Y además, ¿para qué quiero otras cosas más? Si Dios quiere que yo quiero ser como Jesús. Le dije, ¿sabes qué, hermano? Tú has de haber estado con los mormones, le dije. ¿De dónde sacaste esta filosofía? Dios no está en contra que en la Plaza San Rafael, en el mejor fraccionamiento de Toluca, ahí en Los Encinos, o que ya en la Loma de Chapultepec, tú puedes tener una casa increíble, puedes tener un BMW, un Mercedes y un Ferrari, Maserati, si quieres, estacionados, si en la misma proporción que tienes, le das a Dios. Pongan esto en sus corazones. Dios no está en contra de que tengamos riquezas, sino en el mal uso que le demos a las riquezas. Ahora, si Dios te da tu bochito y tu casita y con trabajos 10 más, ¿cómo quieres que Dios te ponga sobre más? El día que tengas una casa y tengas 3 carros, te vas a volver un avaro y vas a comenzar a enorgullecerte. Mi trabajo, mi inteligencia, mis relaciones públicas, mis relaciones con el gobierno son los que me dieron todo este dinero, y te equivocas. Es Dios, dice Deuteronomio 8, el que nos dé el poder de hacer dinero. Y el que bendice cuando Dios sabe que usaremos las riquezas para la gloria de su reino. Entonces dice la Biblia, a los ricos diles que no sean orgullosos. 2, que no pongan la esperanza en las riquezas. 3, que son inciertas. Tú puedes ser millonario hoy, escúchame, y tener 3 casas y tener edificios y propiedades, y mañana te puede venir un ataque de apoplejía, te puede venir un accidente, puede venir algo tremendo en tu vida y Dios te puede dejar en minutos en la calle, como dejó a la mayor parte de las aseguradoras en Estados Unidos en 1 hora en las torres el 11 de septiembre. Así te puede quitar Dios y me puede quitar lo que tenemos. Son inciertas las riquezas. No pongas tus ojos en las riquezas. Y dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este mayordomo se equivocó, el de la parábola, y usó todo para su propio interés y egoísmo. Dice la Biblia que este hombre veía la vida simplemente como una manera de sobrevivir. ¿Cómo ves tú la vida?
Él dijo, ya me corrieron, la auditoría, ¿ahora qué hago para comer? Fue lo primero que pensó, ¿qué voy a hacer para sobrevivir? Ya sé, pues voy a seguir haciendo tranzas. Y usó una idea tremenda, genial, de mercadotecnia, ¿verdad? Voy a ir con los que le deben a mi dueño, a mi amo, y les voy a quitar el dinero, y cuando me corra mi amo, van a descubrir que les quité la carga y me van a recibir en sus casas. Fue una táctica tremenda de maldad, pero quiero preguntarte a ti en esta noche, cuando tú tienes una crisis en tu vida, ¿qué es lo primero que piensas en tu corazón? ¿Me quedé sin trabajo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vivir? ¿Con qué le voy a pagar la escuela a mis hijos? ¿O le vas a preguntar a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar al haber perdido mi trabajo? ¿En dónde tienes tu mente? Dice Romanos 8, 4 al 6, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Llegas a tu casa, gloria a Dios, aleluya, mijita, ¿qué pasó, mi amor? Perdí el trabajo. A su nombre, gloria. Y no, chamacos, y te dije, si mi papá me dijo que no me casara contigo, eres esto y aquello. No, somos una familia cristiana, si va a venir el pastor no nos faltará, nos hincamos ahí en la sala, te alabamos Señor, porque tu palabra dice, joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me diga el pan. Somos tu pueblo, te pertenecemos, somos la niña de tus ojos, somos tu tesoro especial, diste tu vida en la cruz por nosotros, ¿no nos darás también de comer? ¿No nos darás para la colegiatura de nuestros hijos? ¿No nos darás también todas las cosas si te las pedimos? Hombres de poca fe, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te estresas? Cuando Dios te dice, no eres de este mundo, pon tus ojos en el cielo, no significa que no vas a buscar trabajo. Al otro día vas a ir a llenar solicitudes ya, a ver, porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia, ¿verdad? Pero sí dice que en esa actitud vas a ir de paz y de tranquilidad, sabiendo que Dios va a abrir una puerta y tiene Dios algo mejor para tu vida. Dios nunca nos quita nada sin darnos algo mejor. Nunca Dios te quita nada sin darte algo mejor. Te quitó a tu novia, viene un mejor panquecito. Te quitó a tu novio, viene un mejor buñuelo. Te quitó el trabajo, viene un mejor trabajo. Si tan solo confías en Él. Lo que Dios premia, lo que Dios recompensa, es la fe. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible poder recibir nada de Dios. Y acabamos con esta lección. Y dice aquí en los últimos versículos de esta parábola, que entonces Jesucristo, al ver que este hombre había actuado sagazmente, les dice a los discípulos, ganen amigos, versículo 8, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quería Jesús decir con esto? Él nos está recordando que debemos usar las oportunidades para ser amigos en el cielo, para que cuando esta vida acabe, ellos mismos, cuando estemos en el cielo, podamos verlos como nuestros benefactores aquí abajo en la tierra, y como la forma en la que nosotros trabajamos con ellos para poder, arriba en el cielo algún día, poder decir, tú me ayudaste abajo en la tierra, tú me hiciste este favor, y un vaso de agua, dijo Jesús, que le demos a alguien por causa de su nombre, no será recibido también en el cielo. Si nosotros usamos nuestras posesiones materiales sabiamente, actualmente, las disfrutaremos mejor. Y tendremos amigos en el cielo que conocieron a Cristo por causa de nuestra buena mayordomía. Jesús lo explica en los otros versículos. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más fiel. En lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Si tú no tienes ahorita la manera de administrar, ¿quién es nuestro amo? Es Dios. ¿Y quién nos ha dado a administrar? Solamente me dice, Armando, dame tu diezmo. Y si me quieres dar tu diezmo y ser legalista, pues sígueme dando tu diezmo. Pero yo te pido ahora, 1 Corintios 16, del 1 al 2, que aparte, según hayas prosperado, dame el 15, el 20, el 30, hermano. Mientras más me des, más generosidad me muestras tu corazón. Pero si lo que yo te doy, todo para acá, y échale al cochinito, y échale bajo el colchón, y al banco, y al banco, y al banco, vas, sin que tú te des cuenta, estás atesorando para el día del juicio, como dice Santiago 5, del 1 al 8.
Entonces, todo eso que guardamos no es para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos usar las oportunidades para Dios. ¿Cuántas veces ha habido una necesidad en tu iglesia a la que tú asistes y tú tenías un negocio que hiciste ayer y legalmente con fariseo, el diezmo nada más? 500,000 pesos, 50,000 pesos de diezmo. ¿Por qué no le diste 65,000 pesos y aumentaste tu diezmo al 13% por avaro? Porque solamente quieres cumplir con lo que la ley dice, pero en tu corazón no nace el poder darle a Dios lo que Él te quiere bendecir. Si en las riquezas injustas, el versículo 11, no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Este mayordomo con su amo no fue fiel. Ahora, ¿cómo esperaba él, con los amigos que se hizo ilícitamente y ilegalmente, cómo esperaba él que estos amigos algún día no les fuera a hacer lo mismo que le hizo a su primer amo, de haberlo transado con sus libros de contabilidad? Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Y las riquezas injustas, ¿saben cuáles son? Todo lo que el dinero del mundo. El dinero que me dan es de tranzas, el dinero que te pagan es de tranzas, de explotación. Las monedas traen ídolos, traen fotos de ídolos, traen fotos de héroes, traen fotos de Buda, traen fotos de diferentes cosas, de los héroes de cada país. Todo está contra... Vivimos un mundo ocupado por el enemigo. Cuando los judíos fueron sacados de Egipto, ¿qué se llevaron? ¿Qué se llevaron? El dinero de los egipcios. Y con ese dinero que les debían durante más de 400 años que no les pagaron un salario, Dios se los cobró a los chinos en una noche. Y ahora quítenles todo lo que les deben, y entregaron todo el dinero a los egipcios. Y miren qué hicieron los judíos, un becerro de oro con el dinero. ¿Qué es lo que haces tú con el dinero que te da Dios? ¿Lo dedicas a los ídolos o lo dedicas a Dios? ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a todo Israel: denme el primogénito? Si tienes borregos, el primer borrego. Si tienes chivos, el primer chivo. Si tienes un torito, una vaca, la primera vaca. No me des el segundo toro, no me des el tercero, dame el primero. Porque el primogénito es el que redimía a los demás. Entonces, cuando un animal no era limpio en el Antiguo Testamento, con esto acabó, el animal inmundo tenía que ser redimido con un primogénito limpio. O sea que de todas maneras el inmundo tenía que ser entregado a la obra de Dios, pero el primogénito redimía a los demás. Cuando Dios nos dice que nosotros le demos a Él lo primero, nos está diciendo Dios que de mi diezmo, gano 50,000 pesos al mes, mis 5,000 pesos de mi diezmo o 10 se los dé primero a Él. Si yo primero pago la luz, síganme con cuidado, si yo primero pago la luz y pago la colegiatura y pago la renta, y le doy a Dios en cuarto lugar el diezmo, pero no se lo di primero, sino se lo di después de que pague lo demás, no es el diezmo, porque el diezmo es lo primero del 10%. Ahora fíjense lo que pasa. Pasen rápido aquí 10, rápido, fórmense aquí 10 varones. Gracias por el servicio. 10 varones aquí en fila, 10 varones. Miren la lección de Cristo aquí en esta lección. ¿Son 10? ¿Otro varón? ¿Ya son 10 varones? Bueno, este es el diezmo. ¿Están de acuerdo? Este pago la luz, este pago el teléfono, este pago la colegia de los niños y con este pago la colegiatura. Llega el momento que le tengo que pagar a Dios y agarro esto. Y pago la luz. Y pago el teléfono. Y después vengo aquí por el diezmo, señora, aquí está tu diezmo. ¿Pagué el diezmo? No, porque el diezmo tiene que ser el primero. Pero fíjense en esto, si yo doy primero el diezmo, ¿fórmense otra vez atrás? Si yo doy primero el diezmo, quedan redimidos, rescatados los otros 9. O sea, quedan bajo la protección de Dios. Para que Dios me proteja lo que me queda, tengo que darle primero a Él. Y cuando yo no le doy a Dios lo primero, y agarro de acá, y agarro de allá, y no es el primero lo que le doy a Dios, Dios no puede responsabilizarse de cuidar mis finanzas. Y entonces, ¿qué pasa? De todas maneras, el diablo viene y te quita lo que le ibas a dar a Dios. Y pagas un accidente, una cuenta de hospital, un problema que tenías que nunca te debe haber llegado a tu casa, lo tuviste que pagar de todas maneras. Porque si tú no le pagas el devorador, Malaquías 3 viene y nos quita todo. Se pueden sentar, gracias. Al pagarle a Dios lo primero, ¿lo demás qué pasa?
queda bajo la sangre de Jesucristo, queda bajo la protección de Dios. Dice el versículo 13, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. La palabra no puedes denota imposibilidad. Aquí es donde tú le demuestras a Dios dónde está tu corazón. Si en mamón, que son las riquezas, o lo tienes verdaderamente en Él. Y la forma en que nosotros demostramos cuando realmente amamos a Dios y servimos a Dios es cuando le damos lo primero. Mateo 6:33. Busquen a Dios en primer lugar y su justicia, y lo demás, el otro 90% que te queda, Dios lo bendecirá, Dios te lo agregará, Dios te lo añadirá. Oremos. Al oír estas cosas, los fariseos, que eran avaros, se burlaban de él, como en esta noche también los que son avaros se burlan de esta lección. Entonces Cristo les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce esta noche tu corazón. Porque lo que tú tienes por sublime y lo que a ti te parece locura, delante de Dios es abominación. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos das leyes espirituales para vivir. Y no hay ningún ser en el universo que pueda aprovecharse de estas leyes y burlarse de ti sin recibir lo que él sembró. Todo lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Amados santos de Dios, en esta noche muchos de ustedes, el Espíritu dice, tienen deudas, tienen problemas. En tu trabajo te roban porque tú le robaste a Dios primero. Tú has sido injusto e infiel y deshonesto en tus negocios con Dios. Y estás tratando de parecerte a este mayordomo en lo malo. Y el Señor te dice en esta noche las oportunidades que te doy de trabajar. Y el dinero que envío a tu vida es para que lo uses para mi gloria y mi reino. Para que entiendas que te quiero bendecir con más. Pero si lo que te doy eres infiel, ¿cómo podré ponerte sobre mucho? Porque serás doblemente infiel. No podemos servir y tener en el corazón amor al dinero y amor a Dios. No se puede. Dios quiere que seamos despegados de nuestros bienes, que seamos generosos con nuestros bienes, que podamos bendecir a iglesias, a siervos, a movimientos con nuestros bienes, porque es a Él a quien estamos sirviendo. Cuando pagamos impuestos no nos importa el gobierno en que usa los impuestos, y los pagamos de todas maneras porque es una obligación. Y el uso bueno o malo que le den a los impuestos es problema del gobierno. Nosotros tenemos que pagar impuestos. ¿Cuánto más a Dios? Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra y por mostrarnos que aún a las personas que han actuado mal en la vida hay cosas que aprender profundas para que nosotros no copiemos lo malo de ellos, sino la astucia que hicieron para poder prosperar. Esa astucia y sabiduría la usemos para poder tener en el reino de Dios recompensas tuyas. Y así como este mayordomo usó su sabiduría diabólica para lastimar a la gente, tú nos das a nosotros las riquezas para bendecir a la gente. Este mayordomo fue infiel con su amo. Nosotros debemos ser hallados en esta noche fieles. Dios nos va a hacer una auditoría esta noche. Y Dios va a revisar tu vida y tus libros y tus ingresos. ¿Cómo saldrás? ¿Qué pasaría si Dios pasara revista a tus finanzas en esta noche? ¿Cuántos días, semanas, meses tienes más que dándole a Dios migajas y limosnas? Dios te dice esta noche, has perdido tu mayordomía.
siervo infiel. Oh Dios, encuéntranos fieles. Encuéntranos, Señor, sinceros de corazón, que amemos verdaderamente tu obra y que amemos tu palabra, para que en esta noche podamos tranquilos ir a nuestro hogar y dormir en paz y poder decir con el rey David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir en confianza. Por cuanto me has bendecido, Señor, no tengo con qué pagar lo que hizo Jesús en la cruz. Y en esta noche te prometo, Padre, ser fiel en mi mayordomía, porque quiero ser encontrado por ti. Cuando me pases auditoría y revista, pasar la prueba, porque quiero ser más bendecido para servir a tu reino, para la gloria de Jesús. Amén.